Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela. Si eres nueva por aquí, bienvenida, suscríbete. Y bueno, hoy hablaremos sobre ese cabello que nos va a rejuvenecer el 2024. Estamos por acabar este año y es necesario saber cómo podemos adaptar nuestro cabello, qué cortes podemos hacer, qué peinados, qué estilos usarán este 2024 que nos ayudarán a verlos mucho más jóvenes, a favorecer qué se está utilizando. El cabello es una gran forma de vernos actualizadas, juveniles y estar a la moda. Así que quédate conmigo a ver estas tendencias y el cabello que se va a utilizar el 2024. Bueno, primero lo que tenemos que saber en cuanto a tendencias de cabello, lo que se va a utilizar y los cortes de cabello que se utilizarán este 2024 es que todo se dirige a algo un poquito orgánico, como ya lo veníamos viendo, y que también se va a centralizar y personalizar. Quiere decir que muchas de las tendencias que vamos a hablar o de los cortes que se están utilizando, se han visto en las mejores pasarelas del 2024, pues vimos que todo va un poquito a lo orgánico y que todo depende de tu rostro. Esto es súper importante porque ahora basta con ver qué ángulos tienes, qué es lo que te queda mejor para saber lo que estará de moda. Pero así les daré lo que te va a rejuvenecer. Entonces, en el número 1, hablemos un poco de contornos y esto es exactamente lo que será personalizado dependiendo de tus ángulos, de qué es lo que te queda, si debes llevar un flequillo, si debe ser más largo, si tiene que ser lateral, frontal y las capas que van a adornar o que van a favorecer tu rostro. Esto es súper importante porque esto va personalizado y depende de la forma de tu rostro. Así que los contornos hacen que tu rostro florezca, se vea y te den como un lindo marco con luces o sin luces. Así que chicas, los contornos es algo súper importante que todo estilista debe de fijarse en qué es lo que mejor te queda. También estaremos utilizando algo para verte más juvenil y no tan producida, el cabello natural. Esto tiene que ver mucho con el impacto ambiental. De repente vemos estas corrientes que hablan de todo, pero utilizar menos, en verte mejor, pero más natural. Así que estaremos viendo estos cabellos un poquito desalineados, con el mínimo de producto y con el mínimo de tratamientos. ¿Te hace ver más joven? Sí, porque no estamos como encasillándote en algo preciso, simplemente que te favorezcan tus ondas, que te favorezcan si eres de cabello lacio y simplemente que te vayas un poquito a lo más orgánico y a lo natural. Creo que esto te hace ver mucho más rejuvenecida, puedes aplicar unas ligeras luces, pero algo que sea muy sutil y que se vea propiamente como tu cabello cuando eras mucho más joven. El cabello corto en capas, esto también es otra de las maneras que te vas a lucir mucho más joven, fresca, porque ayuda también a marcar tus rasgos. Excelente cuando tienes un cabello delgado y fino porque le da un poco de movimiento y no se ve tan plano el corte, la manera en que estilizas tu cabello. Estas capas pueden ser básicamente como tú las necesites hablar tú con tu estilista para que vea tus puntos que hay que resaltar, si son tus pómulos, si es tu barbilla, qué es lo que hay que resaltar. Pero sí veremos muchas capas y eso lo veremos un poquito más en cabellos cortos, o sea, esas capas se van a ver mucho más pronunciadas y mucho más cantidad de capas mientras más vayamos acortando el cabello. Hablemos de Rachel Cut, que es uno de los que más se están viendo ya desde ahorita y si estás como con ganas de hacer un cambio, bueno, es el corte que llevaba a Jennifer Aniston más o menos en 1995. Estamos hablando del secado que tiene volumen, que es un corte arriba de los hombros, que esto es importante para que adquiera volumen y que de repente es como un secado con volumen y natural, con las puntas un poquito para todos lados. Y creo que es un corte que se está adaptando ahora a esta temporada, al 2024. Lo veremos de una manera a lo mejor pues
no con tanto volumen, pero sí que se vea natural, que se le vea el movimiento, y preferentemente va arriba de los hombros. Ahí es cuando vemos más el efecto, pero también puedes hacerlo como que abajito, pero que tenga movimiento, algunas capas gruesas, y que tu secado definitivamente sea con secadora. Aquí la plancha no tiene mucho juego, aquí es con la secadora, y que te haga ver que tienes mucho más cabello. Siempre como que creo yo, díganme si no, chicas, el asociar el mucho cabello asocia mucho con pues juventud, cuando no se nos caía el cabello y este tipo de temas. Entonces darle volumen es una muy buena idea. Tenemos lo que es el bob rizado, quiere decir un bob pues no tan recto. Siempre hemos estado escuchando que el bob es como muy recto, y ahora estamos viendo que tiene un poquito como de onda. Igual con fleco, el fleco no es tan pues recto, es un poquito más como con movimiento, y eso hace que precisamente, haciendo referencia al punto 1, uses tu propia textura. Ahora, por otro lado, tenemos también los bobs, que en algún momento pues ya sabemos que eran súper cortitos. Ahora se están incluyendo los bobs más largos, que esto también, el cabello más largo nos está como dando un aire fresco, muy jovial, que muchas veces tenemos como encasillado que después de los 35, 40 te debes de cortar el pelo. Yo creo que no, dime tú qué opinas, pero yo sí creo que te rejuvenece de repente una melena que tenga movimiento, que tu cabello se mueva y que tenga algún corte, ¿no? Entonces, definitivamente esta tendencia de ver bobs más largos, no tan cortos y rígidos, da un poco de soltura, relaja la imagen y hace que te veas también muy juvenil. Veremos mucho lo que son peinados mojados, y creo que esto lo dije el año pasado y sí se vio, pero ahora lo están acentuando más. Creo que el cabello mojado es una de las formas más juveniles, estéticas, glamorosas que puede tener una mujer, porque si engomas tu cabello o si se ve mojado, te hace ver como que tu rostro, te hace ver muy fresca. Obviamente te ayudas de productos, no es tan trabajoso, es algo como fácil de hacer, hay que encontrar solamente los buenos productos, y te enmarca mucho el rostro. Esto hace que te veas muy sofisticada, muy en tendencia y muy diferente a todas las mujeres que vemos alrededor normalmente si vamos a algún lugar. Creo que es una de las mejores opciones. Ahora, este tipo de engomados también los vemos de la mano de estas diademas que utilizábamos de niña, que definitivamente era como una araña hacia atrás y que hacía que de repente se viera como una diadema, pero de plástico, que te toma el cabello, te lo hace hacia atrás, pero te da como a lo lejos una idea de si tuvieras unas mini trencitas o mini partido. Este tipo de adornos de cabello lo veremos muchísimo, es un recuerdo que va hacia atrás. Me parece que es de los 80s, los 90s, y creo que también es una buena idea para refrescar la imagen. Y obviamente seguimos viendo las melenas largas o los cortes de cabello rectos, largos, pero pesados, aunque definitivamente con algunas texturas en la parte de abajo, sus pequeñas luces, y les guardaré otros secretos también de peinados para otro video, así que no se pierdan la segunda parte. Me encantaría saber si les gusta este tipo de videos, y les recuerdo o les aviso que por el momento los videos serán jueves y domingos, y martes y viernes de repente será aleatorio, y si eres parte de mi comunidad, ahí es donde avisaré un día antes si va a haber video de martes o de viernes. Esto es meramente por reestructuración de contenido, pero bueno, sigamos hasta fin de año y espero que puedas ir adelantando tus peinados para verte fresca, juvenil y de paso quitarte unos años de encima. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.